Tenemos una pregunta de Juan Pablo de Canal del Congreso. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Para preguntarle qué temas legislativos van a haber en las sesiones durante estas semanas, si va a haber sesión también lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos a trabajar martes, miércoles y jueves. El martes vamos a tener una sesión, asumimos que va a ser larga, para votar la ley de transparencia, la ley federal de transparencia. Le vamos a dar publicidad y vamos a votar el miércoles las modificaciones a la ley del Infonavit. Vamos a votar también la integración de la Comisión Bicameral de Transparencia para garantizar la transparencia tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto pone al Congreso prácticamente al día en esta materia y pues creo que es un motivo para sentirnos mucho más tranquilos, puesto que los plazos se nos estaban venciendo. El jueves vamos a tener también sesión y pretendemos votar unas reformas en materia de la Secretaría de la Función Pública, devolviéndole unas funciones que originalmente, es decir, al inicio de esta administración, se habían transferido a la Secretaría de Hacienda, y vamos a votar las reformas en materia penal para el fuero militar, que prácticamente homologan o actualizan la justicia militar en los mismos términos que la justicia civil. Siguiente pregunta, Shareni Guzmán del Universal. Adelante, Shareni. Sí, ya, aquí. Hola, ¿qué tal, diputado? Mi pregunta es en torno a la entrevista que salió en el periódico El Universal con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, en donde dice que todavía no es tiempo de destapes. Sin embargo, anteriormente el presidente Peña ya había dicho que el que no salía en la foto, el que no se movía no salía en la foto. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que son cosas totalmente diferentes. Una consiste la expresión del presidente en, pues no hay necesidad de mantener intenciones fuera del conocimiento público, no hay necesidad de que no se haga el trabajo que se tiene que hacer. Al contrario, espero yo que la gente haga mejor su trabajo para buscar ser reconocida por la opinión pública, pero por otro lado, el tema de los destapes específicamente le corresponde al partido. Es un tema estrictamente partidista y es el partido el que señalará los tiempos. El partido va a señalar la hora en que las personas puedan expresar sus aspiraciones, trabajar por sus aspiraciones y, por supuesto, recibir o no la sanción de sus compañeros. Pero yo creo que lo que ha dicho el secretario de Gobernación, además, tiene una connotación más allá del tema de presuntas candidaturas. Los tiempos en México hoy son para que todos, pero sobre todo los que tienen más altas responsabilidades, no tengan otra cosa más que estar cumpliendo y desempeñando sus funciones. Yo creo que es el llamado que hace el secretario de Gobernación para que advirtamos que no es la hora de pensar en ninguna sucesión, de que es la hora de pensar en el trabajo que les ha encomendado a cada quien el presidente de la República y que urge sacar adelante. La semana pasada, en una encuesta justamente rumbo al 2018, Osorio Chong encabeza estas preferencias. Usted acaba de mencionar que será cuestión de decisión del partido. ¿Usted lo apoyaría? Yo creo que cuando el partido nos señale a expresar nuestros apoyos, seguramente con toda convicción asumiremos el compromiso que nos corresponda con quien así decide el partido o con quien lo haya merecido. Siguiente pregunta es de Claudia Salazar del Reforma. Gracias, Claudia. Hola, buenas tardes, diputado. Preguntarle dos cosas. Primero es, ¿cómo están viendo desde el partido esta situación que se está dando de lo que es la violación de derechos humanos? La semana pasada se desconoció lo del video que elementos de militares y de la Policía Federal torturaban a una mujer, y también los señalamientos de Hillary Clinton. O sea, hay un entorno nacional que evidencia que sí se violan derechos humanos y un entorno internacional que expresa
la preocupación por esta situación, pero parece ser que al gobierno federal no le gusta hablar del tema y pues solamente Cienfuegos tuvo ahí el valor de decir algo, pero el resto del gabinete está callado en este tema, incluyendo el secretario de Gobernación. Y otra pregunta es, ¿qué piensa que tendría que hacer la Cámara ante este escándalo de lo que es el diputado Quesada y sus inmuebles adquiridos en Miami, departamentos lujosos y que se desconoce el origen del dinero, pero que fue en el tiempo en el que era dirigente sindical? ¿Qué tendría que hacer la Cámara en este tipo de eventos en el que se muestra una presunta corrupción de un integrante? Por favor. Gracias. Antes de esta administración, las quejas de violaciones de derechos humanos, particularmente militares, eran miles. Solamente hay que recordar los casos de familias baleadas en retenes, de familias enteras retenidas en comunidades. La disminución de denuncias contra el ejército ha sido significativa en esta administración. La disminución de denuncias contra fuerzas de seguridad ha sido significativa en esta administración. Y si bien es cierto, existen puntos con graves índices de violencia que son aquellos donde ocurren precisamente estas violaciones a derechos humanos, hay que decir, y esa es nuestra discrepancia con algunas organizaciones y algunas voces que no podemos menos que llamar interesadas. De ninguna manera es una situación generalizada en México. De ninguna manera es algo que ocurra todos los días, en todos los lugares, con todas las personas o con todos los sectores. Al contrario, hay una sensible disminución de denuncias en materia de delitos de derechos humanos. Por eso nos extraña este activismo de algunos buscando señalar a México. Con relación a las declaraciones de la señora Clinton, primero entendemos el contexto en el que Estados Unidos desarrolla ahora su campaña política, pero además es un compromiso del gobierno mexicano. Asistimos puntualmente y damos informes, toda la información necesaria en todos los instrumentos y mecanismos internacionales de vigilancia del cumplimiento de derechos humanos, todos. México está presente en todos esos organismos. Es de los pocos estados que tiene incluso en su cuerpo diplomático un subsecretario específicamente para el tema de derechos humanos. Esto muestra nuestro grado de compromiso con el tema. Las revelaciones que se publicitan en el video que se dio a conocer, por supuesto que nos indignan a todos. La actitud del ejército es digna de encomio y me parece a mí que la misma tienen que seguir todos. No podemos permitir que siga habiendo personas que manchen el nombre de las instituciones y que pongan en entredicho esta lucha que es diaria del gobierno de México por los derechos humanos. Del escándalo del diputado. Tengo entendido, así lo ha manifestado el propio diputado, que él dará las explicaciones correspondientes. La Cámara pues tiene que respetar la posición del diputado, pero por supuesto debe mantenerse atenta a estas explicaciones y en su momento, pues principalmente aquellos que forman parte de su fracción, yo creo que serán los primeros interesados en que estas explicaciones resulten suficientes o estas explicaciones efectivamente lleguen a darse. Me da mucho gusto haber leído el día de hoy que el diputado ha planteado que dará las explicaciones respectivas. Creo que está obligado a eso y creo que tiene una gran oportunidad ahora para que el asunto efectivamente pueda llegar a la opinión pública con la opinión también del diputado en cuestión. Si de estas explicaciones o de asuntos posteriores se derivaran delitos, entonces ya tendría que tomar otro rumbo. Hoy lo que vemos es una situación que lo menos que podemos llamar, por supuesto, es pues relevante, es decir, algo que se debe de observar. El primero que tiene que dar una explicación es el diputado. Al término de la explicación de él, y si las autoridades determinaran la comisión de un delito, bueno, pues esa ya sería
otra ruta que tendría que tomarse. Pronunciamiento al respecto. La Cámara no tiene por qué hacer pronunciamientos sobre conductas personales. Es el diputado el que tiene que dar cuenta de sus actos. Si se derivara alguna situación que tuviera carácter de delito, entonces sí tendrían que intervenir las autoridades de la Cámara, pero en tanto sea algo que está en el ámbito de las explicaciones que debe dar el involucrado, primero hay que escuchar qué es lo que tiene que decir. Última pregunta es de Néstor Jiménez de La Razón. Gracias, buenas tardes. Ahora que inicia la discusión en la ONU sobre el tema de las drogas y su regulación, vemos que el balance en México es muy distinto al que ha tenido de Estados Unidos, con una política radicalmente distinta. Les está dejando allá 23,000 millones de dólares de ganancias, mientras que en México en 10 años nos ha dejado 250,000 muertos. ¿No es un indicativo de que como país nos estamos tardando en tomar decisiones y que debemos buscar un rumbo más similar al que está tomando Estados Unidos? Yo creo que es un tema que tiene que revisarse con mucha atención y afortunadamente la experiencia de Estados Unidos, particularmente en los primeros estados que legalizaron el consumo de la marihuana, Colorado es el caso específico que voy a citar, nos ofrece muchos temas que por lo menos deberíamos observar. Miren ustedes, hace poco la Universidad de Colorado convocó a distintos sectores a hacer la evaluación de lo que ha sucedido en Colorado en estos 2 años. Y sí, el único éxito que reportan es el éxito económico, porque en todo lo demás aumentaron los adictos, aumentaron las agresiones, aumentaron los accidentes en carretera, aumentaron las detenciones, aumentaron las agresiones familiares. Entonces, sí es algo que vale la pena ver. Sí, México tiene que observar con mucha atención qué está ocurriendo en otros países, pero en el tema específico del asunto económico, yo me pregunto si estos narcotraficantes, si estas gentes que envenenan a nuestros jóvenes, cuando deje de ser negocio la marihuana, van a salirse, van a ir directo a la iglesia, se van a confesar, van a inscribirse a estudiar una maestría y van a cambiar de por vida. No, lo más probable es que busquen otra área de donde delinquir. Entonces, creo que lo que nos está demostrando la experiencia de Colorado precisamente es que el tema no se resuelve solamente en el mercado, tiene muchas facetas más y la principal es la educación. Y creo que ahí es donde tenemos que ver las experiencias de otros países y fijarnos cómo donde hay espacios públicos adecuados, entretenimiento para jóvenes al alcance efectivamente de ellos, atención a los problemas familiares, detección temprana de problemas desde las escuelas, la drogadicción disminuye. Los fenómenos se presentan cuando todo eso está ausente y en eso sí que hemos sido omisos en México.